¿Qué es Estados Unidos? ¿Es una bandera ondeando al viento? ¿Es una bandera ondeando al viento? ¿Un águila sobrevolando cañones? ¿O es algo más visceral, algo que puedes sentir vibrar en el asfalto? Para muchos, la verdadera alma de América ruge a través de un motor V8. Es el sonido de la libertad, encapsulado en acero y cromo. Es el Muscle Car. Piensa en ello, dos nombres grabados a fuego en la historia del automóvil, Ford y Chevrolet. No son solo marcas, son tribus, son familias, son una declaración de quién eres. Desde el primer día, esta rivalidad ha dividido garajes, barrios y hasta familias enteras. ¿Eres del óvalo azul de Ford o del corbatín dorado de Chevy? No es una pregunta trivial. Es una elección que define tu lealtad en una guerra que se ha librado durante décadas en cada semáforo, en cada carretera secundaria y en los óvalos sagrados de NASCAR. Todo comenzó en una era de optimismo. Después de la guerra, América era joven, audaz y estaba lista para pisar el acelerador. Los jóvenes querían velocidad, estilo y, sobre todo, potencia. Querían coches que no solo los llevaran del punto A al B, sino que lo hicieran con una banda sonora atronadora y una actitud desafiante. No buscaban un simple medio de transporte, buscaban una extensión de su propia identidad. Ford, con su legado de innovación y producción en masa, respondió al llamado. Crearon máquinas que no solo eran potentes, sino accesibles. Pusieron el sueño americano sobre 4 ruedas al alcance de la clase trabajadora, pero no estaban solos. Al acecho, Chevrolet, el gigante de General Motors, preparaba su propia artillería. Con diseños más atrevidos y motores que parecían desafiar las leyes de la física, Chevy se posicionó como el rebelde, el chico malo del barrio. Así nació la leyenda. El Mustang contra el Camaro, el Fairlane contra el Chevelle, el Torino contra el Impala. Cada modelo era una nueva batalla en una guerra sin fin. La competencia no se limitaba a los concesionarios. Se trasladaba a las calles, bajo las luces de neón de las noches de sábado. Las carreras callejeras se convirtieron en el campo de pruebas definitivo. Era simple. El coche más rápido ganaba el respeto. La reputación de toda una marca podía depender de una sola carrera de cuarto de milla. Era una cultura. Se trataba de pasar horas en el garaje, con las manos llenas de grasa, ajustando el carburador, cambiando las levas, buscando ese caballo de fuerza extra que te daría la ventaja. Se trataba de la camaradería, de reunirse en los autocines, con el capó levantado, admirando el trabajo de los demás, y por supuesto, discutiendo sin cesar sobre qué motor era superior. El bloque pequeño de Chevy o el Windsor de Ford. El debate era tan apasionado como cualquier discusión política o deportiva. Y luego estaba NASCAR. Lo que comenzó con contrabandistas modificando sus coches para escapar de la ley en los caminos rurales del sur, se transformó en el espectáculo de carreras más grande de Estados Unidos. Y en el corazón de NASCAR, la misma batalla, Ford contra Chevrolet. Héroes como Richard Petty, David Pearson, Dale Earnhardt y Jeff Gordon no solo pilotaban coches, defendían el honor de su marca ante millones de fanáticos. Ganar el domingo significaba vender el lunes. La pista era el laboratorio. Y la victoria, la mejor publicidad posible. Esta rivalidad impulsó la innovación a un ritmo vertiginoso. Los ingenieros de ambas compañías trabajaban día y noche en secreto para desarrollar el próximo motor revolucionario, el próximo diseño aerodinámico que les daría una fracción de segundo de ventaja. Fue una carrera armamentista de caballos de fuerza. Motores como el 427 SOHC de Ford o el ZL1 de aluminio de Chevy no eran solo piezas de ingeniería, eran obras de arte mecánicas, monstruos diseñados con un único propósito: dominar. Pero, ¿por qué nos sigue importando hoy?
¿Por qué esta rivalidad, nacida hace más de medio siglo, sigue tan viva? Porque representa algo más que solo coches. Representa la competencia, la pasión y la búsqueda incesante de ser el mejor. Representa dos filosofías distintas de cómo construir el sueño americano. Ford, el pionero pragmático. Chevrolet, el contendiente audaz y estilizado. La era dorada de los muscle cars pudo haber terminado con la crisis del petróleo de los 70, pero el espíritu nunca murió. Resurgió más fuerte y más potente que nunca. Hoy, un Mustang y un Camaro modernos tienen más tecnología y caballos de fuerza de lo que sus ancestros podrían haber soñado. La guerra continúa, adaptada a un nuevo siglo, pero con la misma alma V8 rugiendo bajo el capó. Así que la próxima vez que veas un clásico restaurado brillando bajo el sol o escuches el rugido inconfundible de un motor americano, recuerda que no estás viendo solo un coche. Estás presenciando un capítulo vivo de la historia. Estás viendo la encarnación de una rivalidad que definió a una nación y que sigue acelerando nuestros corazones. La pregunta sigue en el aire, tan relevante hoy como en 1967. ¿De qué lado estás tú? Imaginen un tiempo de cambio, de rebelión juvenil y de un rugido nuevo en las calles. Estamos en los años 60, una década que no solo transformó la música y la moda, sino también el asfalto. En el corazón de esta revolución, un caballo salvaje estaba a punto de nacer. Ford, bajo la visionaria dirección de Lee Iacocca, sentía el pulso de una nueva generación. Los jóvenes no querían los gigantescos autos de sus padres. Anhelaban algo personal, algo deportivo, algo que gritara libertad. Tras años de desarrollo secreto y una expectación febril, el 17 de abril de 1964, el mundo conoció al Ford Mustang. Su presentación en la Feria Mundial de Nueva York fue un cataclismo. Con su capó largo, su cabina corta y un precio increíblemente accesible de $2,368, el Mustang no era solo un coche, era un manifiesto sobre ruedas. Ford esperaba vender 100,000 unidades en el primer año. Vendieron esa cifra en menos de 4 meses. El éxito fue tan abrumador que creó una categoría completamente nueva, el Pony Car. Mientras Ford celebraba un triunfo sin precedentes, en las oficinas de General Motors, en Detroit, sonaban todas las alarmas. Habían subestimado por completo el deseo del mercado. Los ejecutivos de Chevrolet se revolvían en sus asientos, viendo cómo el Mustang galopaba sin competencia. La orden fue clara y urgente. Necesitaban una respuesta y la necesitaban ya. Así nació el Proyecto Pantera, el nombre en clave para el cazador de Mustangs. Durante 2 años, los ingenieros y diseñadores de Chevrolet trabajaron a contrarreloj. No podían simplemente copiar al Mustang, debían superarlo. Tenían que crear un coche que fuera más agresivo, más potente, un depredador. La prensa automotriz estaba en vilo, especulando sobre qué bestia estaba creando GM para desafiar al rey. Finalmente, en el verano de 1966, Chevrolet convocó a la prensa para el anuncio más esperado de la década. Los periodistas preguntaban, ¿qué es un Camaro? La respuesta de los ejecutivos de GM fue legendaria y afilada como una navaja. Es una pequeña y viciosa bestia que se come Mustangs. La declaración de guerra estaba hecha. La rivalidad más icónica del automovilismo americano acababa de nacer. El Chevrolet Camaro llegó a los concesionarios en septiembre de 1966 como modelo del 67. Su diseño era más musculoso, con una parrilla amenazante y una postura más baja y ancha que la del Mustang. Ofrecía una gama de motores que culminaba en potentes V8, listos para el combate en cualquier semáforo. La batalla no se libró solo en las calles, sino también en la publicidad. Anuncios agresivos mostraban al Camaro persiguiendo o superando al Mustang, mientras Ford respondía con campañas que reforzaban su estatus de original y leyenda.
Esta no era solo una competencia entre dos coches, era un reflejo de la cultura juvenil de la época. Podía ser un tipo Mustang o un tipo Camaro. Tu elección de coche definía tu identidad. En las carreras de Trans Am, los Z28 de Camaro y los Boss 302 de Mustang se enfrentaban en duelos épicos, llevando la rivalidad de la calle al circuito profesional. Nombres como Mark Donohue y Parnelli Jones se convirtieron en héroes, pilotando estas máquinas al límite. Con el paso de los años, ambos coches evolucionaron, adaptándose a las crisis del petróleo, a las nuevas normativas de seguridad y a los cambiantes gustos del público. Hubo momentos en que casi desaparecieron, pero la lealtad de sus seguidores y el espíritu de su competencia los mantuvo vivos. Cada nueva generación, cada rediseño, era una nueva oportunidad para reavivar la llama, para preguntarse de nuevo: ¿Mustang o Camaro? Hoy, más de medio siglo después, ese caballo salvaje y esa pantera depredadora siguen luchando por la supremacía. Representan dos filosofías, dos legados, pero un mismo sueño americano de velocidad y libertad. La suya es una historia de innovación, de audacia y de una rivalidad que ha definido la esencia del coche deportivo americano. Una leyenda forjada en acero, gasolina y pura pasión. Imagina esto: el asfalto caliente del verano, el rugido de un V8 que hace temblar el suelo y una sensación de libertad sin límites. No estamos hablando de cualquier coche, sino de leyendas forjadas en acero americano. Hoy viajamos a la era dorada de los muscle cars, un tiempo irrepetible entre 1967 y 1972, donde la potencia era la única religión y la carretera, su templo. Prepárate, porque vamos a pisar el acelerador a fondo en la historia. Todo comenzó con una chispa que encendió un incendio forestal. Por un lado, tenías al Ford Mustang, el pony car que lo cambió todo. Por el otro, la respuesta de Chevrolet, el Camaro. En 1977, esta rivalidad no era solo marketing, era una guerra declarada en cada semáforo y en cada circuito. Ford subió la apuesta con el formidable motor 428 Cobra Jet, una bestia diseñada para devorar la competencia. La respuesta de Chevy no se hizo esperar, lanzando ediciones especiales como el Camaro ZL1, con su legendario motor 427 de aluminio, una joya de la ingeniería tan rara como potente, nacida casi en secreto para dominar las pistas. Pero la batalla iba mucho más allá de Ford y Chevy. En Chrysler, los ingenieros de Mopar jugaban en otra liga. Habían desatado al elefante, el 426 Hemi. Este motor, con sus cámaras de combustión hemisféricas, era pura fuerza bruta. Instalar un Hemi en un Dodge Charger o un Plymouth Roadrunner era como poner un motor de cohete en un coche de calle. El sonido era inconfundible, una sinfonía de poder que anunciaba su llegada mucho antes de que lo vieras. Cada marca tenía su arma secreta. Ford contraatacó con el Boss 429, un motor tan grande que tuvieron que modificar el chasis del Mustang para que cupiera. Chevrolet no se quedó atrás y en 1970 lanzó el Chevelle SS con el motor más grande de la era, el descomunal 454 LS6, que entregaba una potencia oficial de 450 caballos, aunque todos sabían que en realidad era mucho más. Esta obsesión por la potencia no se quedaba en los concesionarios, explotó en la cultura popular. Las noches de los fines de semana, avenidas como Woodward en Detroit o Van Nuys en California, se convertían en pistas de carreras ilegales. Era el escenario perfecto para demostrar quién era el rey. Jóvenes con sus máquinas recién pulidas, apostando el honor y, a veces, el propio coche en un duelo de cuarto de milla. La cultura drag se profesionalizó, con héroes como Big Daddy, Don Garlitz y Ronnie Sox,
que llevaban estas bestias al límite absoluto en la pista, creando récords que parecían imposibles. Era una época de rebeldía, donde el coche era una extensión de tu personalidad y una declaración de intenciones. Detrás de cada uno de estos monstruos de metal había egos corporativos gigantescos. Figuras como Lee Iacocca en Ford o John DeLorean en Pontiac no solo eran ejecutivos, eran visionarios apasionados que empujaban a sus ingenieros a romper todas las reglas. Se libraba una guerra interna en cada compañía para conseguir luz verde para los proyectos más salvajes. Eran ingenieros convertidos en héroes, trabajando en secreto para crear motores que oficialmente no existían. Todo por el honor de ser el más rápido, el más fuerte. Esta competencia feroz nos regaló innovaciones que definieron la industria durante décadas. Cada uno de estos coches cuenta una historia. Habla con cualquier fanático que vivió esa época y te contará con brillo en los ojos sobre su primer GTO, el Charger que su vecino restauraba en el garaje o el sonido de un Hemi Cuda arrancando por la mañana. No eran solo medios de transporte, eran compañeros de aventuras, el corazón de una juventud que soñaba con la velocidad. Eran máquinas con alma, construidas en una época en la que la pasión por los automóviles superaba cualquier hoja de cálculo. Pero como todas las eras doradas, esta también tuvo su final. La crisis del petróleo de 1973, las nuevas normativas de emisiones y los crecientes costos de los seguros fueron los clavos en el ataúd de estos gigantes sedientos de gasolina. De la noche a la mañana, la potencia se convirtió en una mala palabra y los motores V8 fueron domesticados. La fiesta había terminado. Los muscle cars se convirtieron en sombras de lo que fueron, pero su leyenda nunca se desvaneció. Hoy, estos coches son más que reliquias, son iconos culturales. Ver un Boss 429 o un Hemi Cuda en perfecto estado es como ver una obra de arte en movimiento, un testamento de una época en la que los sueños se medían en caballos de fuerza y la carretera abierta era un lienzo para la libertad. Fue un breve y glorioso estallido de creatividad, ingeniería y adrenalina pura que nunca volveremos a ver. Una verdadera sinfonía de acero y gasolina. Rugidos que se apagan, sueños de cromo y gasolina que se desvanecen. Ahora no vamos a celebrar la gloria, vamos a contar la historia de una caída, la crónica de cómo los muscle cars, esos titanes del asfalto americano, se vieron de rodillas. Abróchense los cinturones, porque este viaje será turbulento. A principios de los 70, Detroit era el Olimpo de los dioses del motor. Ford, General Motors, Chrysler, sus nombres resonaban con la promesa de potencia desmedida. El Mustang, el Camaro, el Charger, eran más que coches, eran símbolos de libertad, de una juventud rebelde y de una nación en la cima del mundo. Cada semáforo era una línea de salida y cada calle una pista de carreras. El aire olía a gasolina de alto octanaje y a goma quemada. Nadie imaginaba que la fiesta estaba a punto de terminar. Entonces llegó octubre de 1973. De la noche a la mañana, el mundo cambió. La OPEP decretó un embargo de petróleo y el precio de la gasolina se disparó. Las colas en las gasolineras se hicieron interminables y el pánico se apoderó de los conductores. Ese V8 que antes rugía con orgullo, ahora sonaba como una sangría económica insostenible. Un directivo de Ford de la época lo recordaría así: pasamos de vender caballos de fuerza a vender millas por galón. Fue como decirle a un león que se hiciera vegetariano. Simplemente no estábamos preparados. El golpe no vino solo. Desde Washington soplaban nuevos vientos. La preocupación por el medio ambiente se materializó en la Ley de Aire Limpio. Nacía la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, y con ella un laberinto de nuevas regulaciones, convertidores catalíticos, gasolina sin plomo,
palabras que eran veneno para los motores de alta compresión. Los ingenieros, acostumbrados a exprimir hasta el último caballo de fuerza, ahora se enfrentaban a un nuevo desafío: domesticar a sus bestias para que pudieran respirar un aire más limpio, aunque eso significara sacrificar su alma. En este nuevo y desolador paisaje nació un coche que para muchos simbolizó la rendición incondicional: el Ford Mustang II. Basado en el modesto Pinto, era más pequeño, más ligero y sobre todo mucho menos potente. Un Mustang con un motor de 4 cilindros. Para los puristas fue una traición, una herejía. Un entusiasta de la época lo describió con amargura: fue como ver a tu superhéroe favorito trabajando de oficinista. Le quitaron la capa, la fuerza, todo lo que lo hacía especial. Ford defendió su decisión como un acto de supervivencia, una adaptación necesaria a un mercado que había cambiado radicalmente. Mientras tanto, en el garaje de General Motors, el Camaro luchaba por no seguir el mismo camino. Aunque mantuvo su plataforma, sus motores también fueron víctimas de la descafeinización. El 128, el rey de la calle, vio su potencia reducida drásticamente. Las icónicas franjas de carreras seguían ahí, pero la bestia que había debajo del capó estaba sedada, amansada. Un propietario de un Camaro del 75 lo recuerda. Se veía rápido, sonaba más o menos rápido, pero cuando pisabas el acelerador, la magia ya no estaba. Era una sombra de lo que fue. El cambio no solo estaba bajo el capó, estaba en la mente de la gente. La cultura automovilística estaba mutando. La eficiencia y la economía de combustible se convirtieron en las nuevas virtudes. Los pequeños y ágiles coches importados de Japón y Europa, antes vistos como curiosidades, ahora eran la opción inteligente. Los anuncios ya no hablaban de tiempos de cuarto de milla, sino de cuántas millas podías recorrer con un solo galón. La era del exceso había terminado. Comenzaba la era de la sensatez. Mirando hacia atrás, es fácil juzgar las decisiones de Detroit. ¿Pudieron haber hecho algo diferente? Quizás, pero se enfrentaron a una tormenta perfecta, una crisis energética, una revolución regulatoria y un cambio cultural profundo. Fue un drama corporativo, con giros inesperados y decisiones dolorosas. Los gigantes del motor, que habían creado monstruos de acero y cromo, se vieron obligados a sacrificarlos en el altar de una nueva realidad. La edad de oro de los muscle cars había llegado a su fin. Sus rugidos se convirtieron en susurros y su leyenda se cubrió de polvo. Pero las leyendas nunca mueren del todo. Simplemente esperan el momento adecuado para volver a rugir. Y esa, amigos míos, es otra historia. A finales de los 70, el rugido se había apagado. La crisis del petróleo y las estrictas normativas de emisiones habían castrado a los poderosos muscle cars, convirtiéndolos en sombras de lo que fueron. Parecía el fin de una era dorada, un adiós amargo a la potencia americana. Pero como un fénix resurgiendo de sus propias cenizas, algo increíble estaba a punto de suceder. En los garajes, en las calles, un espíritu rebelde se negaba a morir. Estaban haciendo una nueva revolución. Desde los suburbios hasta los centros urbanos, una nueva generación de entusiastas empezó a experimentar. Ya no se trataba de comprar potencia directamente del concesionario, sino de crearla. Así nació la cultura del tuning, una era de modificación, de personalización, de llevar los motores al límite con sus propias manos. Los coches se convirtieron en lienzos en blanco y los dueños en artistas de la velocidad. Y en el centro de esta explosión creativa, un coche estaba a punto de convertirse en leyenda. En 1982, Ford lanzó una bomba, el Mustang 5.0 High Output. De repente, el Fox Body, esa plataforma ligera y asequible, tenía el corazón de un guerrero.
El motor V8 de 5 litros no solo traía de vuelta la potencia, sino que lo hacía de una forma accesible y fácil de modificar. El 5.0 se convirtió en el grito de guerra de esta nueva era. Era el coche perfecto para el rebelde moderno, rápido, ruidoso y con un potencial infinito para ser aún más salvaje. Las calles volvieron a ser un campo de pruebas y el Mustang estaba de vuelta en el trono. Pero un rey no puede gobernar sin un rival. Chevrolet no se iba a quedar de brazos cruzados. Su respuesta fue contundente y estilizada. El Camaro E-Rock Z. Nombrado en honor a la International Race of Champions, este no era solo un coche, era una declaración de intenciones. Con su postura agresiva, su manejo mejorado y su inyección Tuned Port, el E-Rock Z era el icono definitivo de la calle de los 80. Era el coche que veías en los pósteres, el que sonaba en las cintas de casete. La batalla había vuelto y ahora era Mustang contra Camaro, 5.0 contra E-Rock Z, una rivalidad que definiría a toda una generación. Esta guerra no se libró solo en los semáforos. Se trasladó a los óvalos de NASCAR. De repente, los coches que veías en la calle los domingos estaban luchando por la victoria en la pista. Héroes como Dale Earnhardt en su Monte Carlo y Bill Elliott en su Thunderbird se convirtieron en leyendas, llevando la rivalidad de las marcas a un nivel épico. La frase "Win on Sunday, sell on Monday" nunca fue más cierta. NASCAR se convirtió en el campo de batalla definitivo, y millones de fans animaban a sus marcas favoritas, alimentando el fuego de la competición. Esta cultura del renacimiento del músculo impregnó cada rincón de la cultura pop. Si encendías la televisión, veías a Michael Knight en el coche fantástico con su Trans Am modificado, o a los Dukes de Hazzard volando en su Charger. En el cine, el DeLorean de Regreso al Futuro se convirtió en un icono, pero el espíritu rebelde del V8 seguía vivo. En la música, desde el rock hasta el naciente hip hop, los coches eran un símbolo de libertad y poder. Vanilla Ice rapeaba sobre su 5.0 y las bandas de rock posaban con E-Rocks. Eran más que máquinas, eran parte de nuestra identidad. A medida que los 80 dieron paso a los 90, la tecnología avanzó. La inyección de combustible se estandarizó. Las suspensiones se volvieron más sofisticadas y los diseños más aerodinámicos. El Fox Body evolucionó al SN95, un Mustang más curvilíneo y moderno, que culminó en la mítica versión SVT Cobra, una bestia de alta tecnología. El Camaro también se rediseñó, con una cuarta generación de aspecto futurista y el legendario motor LT1, y más tarde el LS1, un motor que cambiaría las reglas del juego para siempre. La guerra de potencia no había hecho más que empezar. El LS1 de GM, introducido a finales de los 90, fue una revelación. Era ligero, potente y absurdamente modificable. Se convirtió en el motor predilecto para swaps, encontrando su camino en todo tipo de vehículos, desde viejos muscle cars hasta coches de importación. Ford respondió con sus motores modulares de 4.6 litros, con configuraciones de doble árbol de levas en cabeza que gritaban a altas revoluciones. La batalla ya no era solo de cilindrada, sino de ingeniería, de eficiencia y de quién podía extraer más caballos de fuerza de cada centímetro cúbico. Esta era de innovación nos llevó directamente al nuevo milenio, sentando las bases para el renacimiento retro que estaba por llegar. Coches como el Mustang de 2005, que recuperaba el estilo clásico, o el regreso del Camaro y el Challenger, no habrían sido posibles sin la lucha, la pasión y la rebeldía de los años 80 y 90. Fue una época que demostró que el espíritu del muscle car no reside solo en un diseño o en un motor, sino en el deseo inquebrantable de ir más rápido, de ser más ruidoso, de ser diferente.
Fue la generación que se negó a dejar morir la leyenda y, en el proceso, creó la suya propia. La historia del muscle car no es una línea recta. Es un ciclo de muerte y renacimiento. La era de los 80 a los 2000 fue su capítulo más inesperado y quizás el más importante. Fue la prueba de que incluso cuando las luces se apagan, siempre habrá rebeldes en la oscuridad, con una llave inglesa en una mano y el sueño de la velocidad en la otra, listos para volver a encender el motor y hacer que el mundo entero vuelva a escuchar su rugido. Por último, nos sumergimos en la era moderna, una época de renacimientos, tecnología brutal y decisiones que están cambiando el juego para siempre. Todo explotó de nuevo en 2010. Después de años en la sombra, el Camaro regresó. Y no regresó de cualquier manera. Volvió con un diseño retrofuturista que nos voló la cabeza. Era la respuesta directa al éxito del Mustang de quinta generación. De repente, las calles se llenaron otra vez de esa tensión eléctrica. ¿Eras del equipo del Potro Salvaje o del equipo del Corbatín? La guerra había vuelto a empezar, y esta vez era personal y mucho más potente. Los años siguientes fueron una escalada de poder sin precedentes. Ya no se trataba solo de quién tenía el motor más grande, sino de quién dominaba la tecnología. Y así llegamos a la madre de todas las batallas, el Camaro ZL1 contra el Shelby GT500. Hablamos de compresores rugiendo, aerodinámica activa y cifras de potencia que antes eran exclusivas de superdeportivos europeos. Cada lanzamiento era un golpe sobre la mesa. Si Ford sacaba un GT500 con más de 700 caballos, Chevrolet respondía con un CL1, un LE, que era una bestia devoradora de circuitos. Y hablando de circuitos, un nuevo campo de batalla se convirtió en el juez definitivo, el legendario Nürburgring. El infierno verde se transformó en la obsesión de los ingenieros de Detroit. Cada décima de segundo rebajada en Nordschleife era una medalla de honor, una victoria publicitaria que demostraba quién construía el muscle car definitivo. Vimos vídeos on board que nos dejaron sin aliento, con pilotos llevando estas máquinas americanas al límite absoluto en el circuito más exigente del mundo. La rivalidad ya no era solo americana, era global. Pero entonces el mundo cambió. La palabra electrificación empezó a sonar cada vez más fuerte y Ford tomó una de las decisiones más polémicas de su historia: lanzar el Mustang Mach-E, un Mustang SUV y eléctrico. El mundo ardió. Los puristas gritaron traición, mientras que otros vieron un paso audaz hacia el futuro. Ford apostaba por mantener vivo el nombre del Mustang, adaptándolo a una nueva era, aunque eso significara romper con casi 60 años de tradición. Era un movimiento arriesgado que polarizó a la comunidad como nunca antes. Mientras Ford exploraba este nuevo territorio eléctrico, Chevrolet parecía tomar un camino diferente, manteniendo la esencia V8 que tanto amamos. Sin embargo, la sorpresa llegó con un anuncio que nos heló la sangre a muchos. En 2024, la producción del Camaro llegaría a su fin. Otra vez. La noticia fue un golpe durísimo. ¿Por qué? Las ventas no acompañaban como antes. El mercado se inclina hacia los SUVs y la transición eléctrica de General Motors requería sacrificios. La desaparición del Camaro dejaba un vacío enorme. Y aquí estamos, en un punto de inflexión. Por un lado tenemos a Ford, con un Mustang que se divide entre la gasolina tradicional de la séptima generación y un futuro eléctrico con el Mach-E, una estrategia para sobrevivir a toda costa. Por otro, tenemos el fantasma del Camaro, un ícono que se despide, dejando a Chevrolet enfocarse completamente en su futuro eléctrico, quizás para un día, quién sabe, resucitarlo en una forma completamente nueva y electrificada. Esta tensión entre la tradición y el futuro es el corazón de la historia automotriz actual.
Es mejor morir como un héroe fiel a tus raíces, como el Camaro BP8, o transformarte para sobrevivir como el Mustang Mach-E. Es una pregunta difícil. La rivalidad que definió al músculo americano durante décadas está en una encrucijada. El Camaro se va, pero su legado y su lucha contra el Mustang son inmortales. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Veremos un Camaro eléctrico enfrentarse a un Mustang eléctrico? Solo el tiempo lo dirá. Esta ha sido una historia de poder, de pasión y de decisiones difíciles. La rivalidad entre Ford y Chevy en la era moderna ha sido un espectáculo increíble, y aunque una de sus estrellas se apague temporalmente, la leyenda nunca morirá. Gracias por acompañarme en este viaje a toda velocidad. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte para más contenido y déjame en los comentarios. ¿Qué piensas sobre el futuro de estos dos íconos? Nos vemos en la próxima, familia.